suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El viejo aparato telefónico soltó un timbre inesperado que me hizo dar un respingo. Levanté la vista del crucigrama en el periódico matutino y miré el reloj. Eran casi las 11. Rara vez esperaba una llamada, y a esta hora, no esperaba ninguna. «Habla Aranda», dije, levantando el auricular y tratando de mantener la voz firme. «Papá, soy Gerardo». La voz de mi hijo sonaba inusualmente alegre. Me tensé involuntariamente. En los últimos años, nuestras conversaciones se habían reducido a breves felicitaciones en días festivos y preguntas formales sobre su salud. ¿Pasó algo?, pregunté sin rodeos. El tiempo para las charlas triviales había quedado atrás. No, para nada. De hecho, son buenas noticias, dijo con un toque de orgullo en la voz. Me han ascendido. Ahora soy el jefe del departamento de auditoría financiera. Felicidades, dije. Y me quedé en silencio, esperando a que llegara el verdadero motivo de la llamada. Viviana y yo tendremos una pequeña cena este viernes. Me encantaría que vinieras. Casi suelto una bufanda de desprecio. Viviana, su esposa, invitándome a una cena familiar. La misma mujer que me ha mirado como a una cucaracha en la sopa cada vez que la he visto en los últimos 3 años. ¿Estás seguro de que tu esposa está al tanto de esta invitación?, pregunté, sin ocultar mi escepticismo. Papá, dijo él, con un tono de súplica, de verdad quiero que estés ahí. Es importante para mí. Extrañamente, esas simples palabras hicieron que algo se conmoviera en mi interior. ¿Cuándo fue la última vez que mi hijo dijo que yo era importante para él? Fue hace 15 o 20 años. Está bien, acepté tras una pausa. El viernes. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, pude escuchar el alivio en su voz. Gracias, papá. Colgué el teléfono y miré pensativo el retrato de Consuelo sobre la repisa de la chimenea. Se la habían tomado un año antes de que muriera, cuando su enfermedad aún no la había consumido por completo. Mi esposa sonreía con calidez y un poco de tristeza, como si supiera desde entonces que nos dejaría. ¿Qué piensas, Consu?, le pregunté al retrato. ¿Vale la pena ir? Hablar con las fotos era una de las muchas habilidades extrañas que uno adquiere tras vivir solo durante 5 años. Pero hoy, Consuelo no respondió. Ella siempre guardaba silencio cuando la conversación trataba sobre Viviana. Recordé su único encuentro en el funeral de Consuelo. Gerardo y Viviana solo llevaban casados un par de meses. Viviana había estado impecable, apoyando a Gerardo, atenta a cada detalle del funeral, incluso tomándose el tiempo para consolarme a mí, un hombre al que veía por segunda vez en su vida. Pero había algo en sus ojos. Algo malo. Consuelo lo llamaría falta de alma. Es como una actriz interpretando el papel de la nuera perfecta, le dije a Teresa después del funeral. Tal vez solo estás siendo demasiado duro con ella, respondió mi vieja amiga. Pero no podía escapar de la impresión de falsedad. La primera grieta en nuestra frágil neutralidad se produjo en Navidad, cuando Gerardo y su esposa vinieron de visita. Viviana trajo un pay de manzana casero, me besó en ambas mejillas y me llamó papá. Apenas pude contener un escalofrío. Después de la comida navideña, cuando Gerardo salió a buscar leña para la chimenea, ella cambió repentinamente. Su mirada se volvió fría, su voz pragmática. Gerardo y yo estamos pensando en mudarnos a una casa más grande, dijo. Podríamos necesitar tu ayuda con el enganche. La miré sorprendido. Mi difunta esposa le había dejado a Gerardo suficiente dinero para ese enganche. ¿Y el dinero de Consuelo? Lo invertimos en valores, dijo ella. Y por una fracción de segundo, hubo algo parecido al desafío en sus ojos. En ese momento, me di cuenta de que mi hijo no tenía idea de en qué consistía esa inversión. Mi intuición, perfeccionada tras 32 años como actuario judicial, rara vez me fallaba. A partir de entonces, nuestra relación tomó la forma de una guerra fría. Viviana ya no me pedía dinero directamente, pero cada vez se las ingeniaba para insertar frases sobre lo difícil que era su vida y lo mucho que trabajaba Gerardo.
Yo fingía no entender la indirecta. Ella comenzó a poner a Gerardo en mi contra, discretamente al principio, luego de forma más abierta. Nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes y más gélidos. La última vez que nos vimos fue en el cumpleaños de Gerardo hace unos 6 meses. Viviana había estado susurrando toda la noche con una amiga suya, y cuando pasé por casualidad, escuché un fragmento de una frase, la chochez del viejo. Gerardo dice que se está volviendo bastante insoportable. Al notar que la había oído, me dedicó una sonrisa melosa. No se lo dije a Gerardo. ¿Para qué? Solo se habría enojado conmigo por hablar mal de su esposa. Mi hijo llevaba mucho tiempo viendo el mundo a través de los ojos de ella, o más bien a través de los lentes color de rosa que ella le puso. Mientras me preparaba para salir a caminar, me pregunté por qué ahora había decidido invitarme a cenar. ¿Qué había cambiado? Recordé lo que Consuelo decía sobre ese tipo de personas poco antes de morir, mujeres así preparan el terreno mucho antes de atacar. Como las arañas, tejen una red y luego esperan. ¿Qué tramaba Viviana? Villa Santiago era un pueblo lo suficientemente pequeño como para que un jubilado pudiera caminar a cualquier parte, pero lo suficientemente grande como para esconderse de los ojos de los vecinos. Teresa vivía a 4 cuadras de mí, en una casa impecable con una puerta azul brillante. Ella y su esposo habían vivido en esa casa, ahora vivía sola. Nos conocimos con ella y su difunto esposo, Alfredo, en los años 80, cuando yo empezaba como actuario y ella como investigadora privada. A veces uníamos fuerzas si los casos se cruzaban. Con el tiempo, la relación profesional evolucionó hacia una amistad familiar. Después de que Consuelo y Alfredo murieron, él falleció 2 años antes que mi esposa, Teresa y yo nos apoyamos mutuamente. No de forma romántica, ya éramos demasiado viejos para nuevos empeños de ese tipo, y el recuerdo de nuestros cónyuges aún estaba demasiado fresco. Éramos más como 2 sobrevivientes de un naufragio. Teresa abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre. Siempre presentía de alguna manera cuando me acercaba a su casa. «Te ves desconcertado», dijo en lugar de saludarme, dejándome pasar a la casa, que olía a pan recién horneado y café. Gerardo me invitó a cenar, dije, entrando en la cocina y sentándome en la silla familiar junto a la ventana. Él y Viviana tienen una especie de celebración. Lo ascendieron en el trabajo. ¿Qué tiene eso de desconcertante? Teresa puso una taza de café y un plato de pay de moras todavía caliente frente a mí. Un hijo invita a su padre a celebrar su éxito. Suena normal. Si no fuera por pero, hice una pausa para sorber mi café. La invitación claramente viene de Gerardo, pero él dijo, Viviana y yo vamos a organizar una cena. No creo que ella me invite voluntariamente a su casa. Teresa golpeó pensativamente su cuchara contra el borde de la taza, un hábito que le quedó de sus días de detective. Tal vez está tendiendo algún tipo de trampa, dijo al fin. Es lo que pienso. La pregunta es, ¿de qué tipo? Eso lo sabrás tú. ¿Qué quiere ella de ti? Me encogí de hombros. Lo mismo de siempre, supongo. Dinero. Pero mis finanzas no son exactamente un secreto. Probablemente sepa que gasté la mayor parte de mis ahorros en el tratamiento de Consuelo. Y sí. Teresa se inclinó hacia mí. No se trata de dinero. ¿Y si quiere deshacerse de ti? No seas dramática, sonreí involuntariamente. No creo que Viviana planee envenenarme. No hablo de eliminación física, Teresa sacudió la cabeza. Creo que quiere sacarte de la vida de Gerardo para siempre. Crear una situación en la que tú no quieras tener contacto con ellos. Sonaba plausible. Viviana le había insinuado a Gerardo más de una vez que mi interferencia en sus vidas no era bienvenida. Decía que yo estaba socavando su familia y criticando sus decisiones. Si tienes razón, Gregorio, continuó Teresa, y ella trama algo, tal vez sea mejor que no vayas a esa cena. Y darle la oportunidad de decirle a Gerardo que su padre es tan desalmado que ni siquiera fue a celebrar su ascenso, negué con la cabeza. No, iré, pero estaré en guardia. Lo sé, Teresa se reclinó en su silla. Siempre pensé que había algo mal con Viviana. No puedo decir exactamente qué es, pero tengo ojo para eso. Es demasiado perfecta, si me explico.
Es como si hubiera estudiado cómo debe comportarse una buena esposa y estuviera interpretando el papel con cuidado. Asentí, sintiendo una punzada de amargura. Gerardo se merecía algo mejor. Siempre había sido un niño sensible, tal vez demasiado para mi educación severa. Consuelo a menudo me reprochaba ser demasiado estricto con mi hijo. Es como si tuvieras miedo de mostrarle cuánto lo amas, decía. Quizás tenía razón. Yo no sabía expresar ternura, habiendo criado a Gerardo con la rigurosidad que creía necesaria para hacerlo un hombre de verdad. Como resultado, terminé con un hijo que aún busca mi aprobación, pero que tiene demasiado miedo de ser franco conmigo. Y este abismo entre nosotros es el caldo de cultivo perfecto para personas como Viviana. Bueno, dije, terminando mi café. Ya que he decidido ir, debería prepararme. ¿Qué se pone uno para una cena donde probablemente intentarán destruirte moralmente? Tu mejor traje y amor propio, sonrió Teresa. Y asegúrate de contarme cómo terminó todo. De camino a casa, reflexioné sobre la velada que me esperaba. Lo que fuera que Viviana tuviera en mente, yo estaría listo. Después de todo, pasé 3 décadas tratando con gente que me mentía a la cara. Aprendí a ver la falsedad detrás de las fachadas perfectas. Y si mi nuera cree que puede burlar al viejo actuario, bueno, va a ser una noche interesante. Después de mi conversación con Teresa, pasé el resto del día repasando todos mis encuentros con Viviana, tratando de capturar esa elusiva sensación de falsedad que me había perseguido desde el principio. Mi memoria me arrojó momentos. Aquí estaba Viviana hablando de su infancia en un pequeño pueblo de Hidalgo, Real del Monte. La historia sonaba ensayada, como el texto de un folleto turístico. Aquí estaba ella describiendo su trabajo como asesora de inversiones en términos generales, evitando los detalles específicos que siempre marcan a un profesional. Aquí estaba hablando de sus padres, que supuestamente habían muerto en un accidente de auto cuando ella tenía 20 años, sin esa profunda tristeza que he visto en los ojos de las personas que realmente han experimentado algo así. 32 años como actuario judicial me enseñaron a reconocer a los mentirosos. Las personas sumidas en deudas a menudo recurrían a las fabricaciones más elaboradas para evitar pagar. Los he visto llorar lágrimas de cocodrilo hablando de enfermedades que no existían, pérdidas que no ocurrieron, penurias inventadas sobre la marcha. Con el tiempo, aprendí a notar las pequeñas inconsistencias que delataban las mentiras, la repetición de las mismas frases como si se supieran de memoria, la falta de respuesta emocional apropiada al relato, la evasión de detalles donde debería haber muchos. Y en todas las historias de Viviana, veía estas señales. Pero una cosa es sospechar y otra muy distinta es tener pruebas. A la mañana siguiente, me dirigí de nuevo a casa de Teresa. Ella abrió la puerta como si me estuviera esperando. Gregorio, ¿has decidido investigar a tu nuera? No fue una pregunta, fue una afirmación. ¿Cómo lo sabes? Porque eres Gregorio Aranda y nunca dejas una duda sin resolver, dio un paso atrás, dejándome entrar. Y porque yo haría lo mismo en tu lugar. Nos acomodamos en su pequeña oficina donde Teresa aún guardaba el equipo y los materiales de sus investigaciones. Una vieja computadora zumbaba suavemente en la esquina, estantes llenos de carpetas de casos que nunca se había molestado en archivar. Demasiados recuerdos. ¿Qué sabes de ella? Preguntó Teresa, acercando el cuaderno. No mucho, admití. Viviana Porter, 41 años ahora, nacida y criada en Real del Monte, Hidalgo. Sus padres murieron en un accidente de auto hace unos 20 años. Se graduó de la Ibero con una licenciatura en Economía. Trabaja como consultora de inversiones para asesores ápice. Conoció a Gerardo en una conferencia financiera hace 5 años y se casaron 2 años después de conocerse. Teresa tomó notas, asintiendo vigorosamente. ¿Hermanos, hermanas? ¿Hija única? Dije. ¿Amigos de la infancia con los que mantenga contacto? Me lo he preguntado. Nunca mencionó a nadie en particular. Dice que se mudó después de que sus padres murieron y perdió el contacto con los viejos amigos. Conveniente, tarareó Teresa. ¿Qué hay de su vida antes de conocer a Gerardo? ¿Estuvo casada? Afirma que no. Dice que estaba demasiado concentrada en su carrera. ¿Y las fotos? Debe tener algunas fotos de su infancia, de su adolescencia.
Vi algunas en su casa, dije. Pero solo sale ella. Sin padres, sin amigos. Teresa golpeó su bolígrafo en su cuaderno. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de crear una nueva identidad? Las fotos. Son casi imposibles de falsificar de forma auténtica. Por eso la gente que cambia de identidad suele evitar mostrar fotos con otras personas o afirma que todo se perdió en una mudanza, un incendio y demás. No me sorprendió que Teresa fuera directamente a la teoría del cambio de identidad. Había visto a muchos estafadores a lo largo de los años como investigadora privada. ¿Crees que no es quien dice ser? Es solo una suposición en este momento, Teresa se encogió de hombros. Pero tu descripción es sospechosa, una biografía demasiado pulida, explicaciones demasiado convenientes para la falta de vínculos con el pasado. Podemos empezar simplemente comprobando si existió una Viviana Porter de Real del Monte, cuyos padres murieron en un accidente de auto hace 20 años. ¿Cómo hacemos eso? Todavía tengo acceso a algunas bases de datos, sus ojos brillaron ligeramente. Y un par de viejos conocidos en los lugares adecuados. Dame un par de días. Asentí, sintiendo una mezcla de ansiedad y un extraño alivio. Finalmente, mis sospechas serían confirmadas o desmentidas. Hay algo más, dije. Poco antes de nuestro último encuentro con Gerardo, escuché una conversación telefónica de Viviana. Estaba hablando con alguien llamado Ramiro y mencionó algo sobre un pasado que debe permanecer enterrado. Cuando entré en la habitación, cambió abruptamente de tema. Ramiro, Teresa anotó el nombre, subrayándolo 2 veces. Esto podría ser una pista. Lo investigaré. Gracias, Teresa, me levanté para irme. Sé que es mucho pedir. Olvídalo, agitó la mano. No tienes idea de cuánto extraño el trabajo real. La mayoría de mis clientes actuales son esposas celosas vigilando a sus maridos. 3 días después, Teresa me llamó y me pidió que fuera. Su voz sonaba como si hubiera dado con un rastro interesante. Tenías razón, dijo mientras yo entraba en su oficina. Viviana Porter de Real del Monte sí existió, y sus padres realmente murieron en un accidente de auto. Solo que no hace 20 años, sino hace 23. Y lo mejor de todo, la propia Viviana Porter también murió en ese accidente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Estás segura? Absolutamente. Teresa giró la pantalla de la computadora hacia mí, donde estaba abierto un viejo artículo de periódico. Tragedia en la carretera Federal 85. Familia Porter muere en choque frontal. El padre, la madre y su hija de 19 años, Viviana, estudiante de primer año en la Universidad de Hidalgo. Miré la borrosa fotografía en blanco y negro de la chica sonriente. No había nada en ella que se pareciera a mi nuera. Entonces, tu Viviana robó la identidad de la chica muerta, continuó Teresa. Es un truco viejo. Encuentras el registro de alguien nacido casi al mismo tiempo que tú, pero que murió joven. Consigues una copia del acta de nacimiento y luego la usas para hacerte nuevos documentos. ¿Pero por qué? Murmuré. ¿Por qué necesitaba cambiar su identidad? Bueno, suele ser para huir de algo o de alguien. Teresa se encogió de hombros. De deudas, de la ley, de un exmarido. Exmarido, recordé lo segura que había estado Viviana sobre no haberse casado nunca. Es solo una suposición, Teresa levantó la mano. Pero comprobé algo más. ¿Recuerdas al Ramiro que mencionaste? Encontré a varios Ramiros que podrían haber estado relacionados con el mundo financiero durante el periodo en que tu nuera comenzó su carrera. Uno me llamó la atención, Ramiro Galván, un financiero que se suicidó hace 6 años después de que su empresa de inversiones colapsara. Me entregó una impresión del artículo. La foto era de un hombre apuesto de unos 50 años con una mirada penetrante y una sonrisa apenas perceptible. Poco antes de su suicidio, la empresa fue acusada de fraude financiero, continuó Teresa. Pero lo más interesante es que Galván tenía una esposa que desapareció inmediatamente después de su muerte. Su nombre es Priscila Galván. Y aquí hay una foto de ella. Miré la foto de la mujer de la alta sociedad y sentí que se me cortaba la respiración. La mujer de la foto era más joven, con el pelo y el maquillaje diferentes, pero definitivamente era Viviana. ¿Estás segura de que es ella?
No al 100%, admitió Teresa. La foto no es de la mejor calidad, pero el parecido es obvio. Y mira las fechas. Priscila Galván desaparece hace 6 años, y un año después, Viviana Porter conoce a tu hijo. He estado tratando de dar sentido a esta información. Mi nuera es la viuda de un financiero que se suicidó tras un escándalo financiero. Una mujer que cambió su nombre y creó una nueva identidad. ¿Qué tan involucrada estaba en los asuntos de su marido? ¿Fue una cómplice o una víctima inocente? Necesito más información sobre Priscila Galván y su marido, dije. Sobre el escándalo, sobre su suicidio, sobre el dinero. Ya lo estoy investigando, asintió Teresa. Pero llevará tiempo. Tengo un conocido en la Fiscalía de Delitos Financieros. Prometió buscar materiales. Mientras tanto, me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer con lo que ya sabes? Era una pregunta difícil. Mis sospechas estaban confirmadas. Viviana realmente estaba ocultando algo. ¿Pero valía la pena decírselo a Gerardo? Él adoraba a su esposa. Pensaba que ella era perfecta. ¿Cómo reaccionaría si supiera que ella le ha estado mintiendo todos estos años? Nada todavía, decidí. Necesitamos tener la historia completa primero. Averiguar por qué cambió su nombre, si estuvo involucrada en los asuntos de su marido. Tal vez tuvo una buena razón para empezar de cero. Pero incluso mientras decía esas palabras, no las creía. Una mujer que se había apropiado descaradamente del nombre de una chica muerta, que le había mentido a mi hijo desde el principio de su relación, difícilmente merecía indulgencia. La semana siguiente pasó en una tensa anticipación. Intenté no pensar en la próxima cena, centrándome en cambio en la investigación. Todos los días consultaba con Teresa, y todos los días compartía nuevos detalles sobre la oscura historia de Ramiro y Priscila Galván. Resultó que Galván era el jefe de una pequeña pero exitosa empresa de inversiones en Ciudad de México. Se casó con Priscila, su secretaria, un año antes de que su negocio comenzara a colapsar. Según sus colegas, era una mujer joven y ambiciosa que se acomodó rápidamente en su papel de esposa de un financiero rico. Tras el colapso de la empresa y el suicidio de su marido, Priscila desapareció, llevándose el resto de sus ahorros. Hubo rumores de que ella estaba al tanto de las maquinaciones de su marido, tal vez incluso lo ayudó. Pero aquí está lo interesante, dijo Teresa cuando volví a acudir a ella. En el caso de bancarrota de la empresa, aparece el nombre de Bernardo Peza, quien perdió varios millones de pesos por las maquinaciones de Galván. Peza juró encontrar todos los activos ocultos, incluidos los que Priscila pudo haberse llevado consigo, y tengo razones para creer que todavía la está buscando. Esta noticia me alarmó. Si Viviana realmente era Priscila, y este Peza todavía la buscaba, tal vez por eso tenía tanto cuidado en ocultar su pasado. ¿Había alguna posibilidad de que Peza pudiera haberla encontrado? Pregunté. Es difícil de decir, respondió Teresa pensativamente. Por un lado, se ha disfrazado bien. Por otro, gente como Peza tiene recursos y conexiones, y no olvidan un agravio. Recordé el comportamiento extraño de Viviana últimamente, su nerviosismo, su repentino deseo de invitarme a cenar. ¿Y si sentía que el cerco se estrechaba, que su pasado estaba a punto de alcanzarla? Gregorio, Teresa me miró seriamente. Tienes que decidir qué hacer con esta información. La cena es pasado mañana. ¿Le dirás a Gerardo la verdad? Me quedé en silencio, pensando en la situación. Decirle a mi hijo que su esposa es una impostora con un pasado oscuro. Arruinaría su vida, le rompería el corazón. Pero al callar, ¿no lo pongo en un peligro aún mayor? ¿Qué pasa si el pasado de Viviana la alcanza y Gerardo se ve envuelto en una historia de la que no sabe nada? No lo sé, Teresa, dije honestamente. Por primera vez en mi vida, no sé qué hacer. El viernes llegó demasiado rápido. La noche anterior, Teresa me había traído los últimos hallazgos, impresiones de artículos periodísticos sobre el colapso de la empresa Galván y varias fotografías de Priscila en eventos benéficos y reuniones sociales. Con cada nueva imagen, veía su parecido con Viviana con más y más claridad, y mis dudas se desvanecieron. Mi nuera era, en efecto, la viuda de un financiero suicida, posiblemente cómplice de sus crímenes, y definitivamente la mujer que había robado la identidad de la chica muerta.
¿Has decidido qué vas a hacer? Preguntó Teresa mientras yo miraba los materiales. Todavía no, admití. Pero se me ocurrirá algo en el camino. Me paré frente a la puerta de la casa de mi hijo, apretando una botella de tequila de reserva de 18 años, un regalo por el ascenso, todavía inseguro de si debía poner las cartas sobre la mesa. La sospecha y la evidencia son cosas diferentes. Tenía razones para creer que Viviana era Priscila Galván, pero no había una certeza absoluta. ¿Y si me equivoco? Gerardo abrió la puerta, con el rostro iluminado por una sonrisa genuina. Papá, viniste, me abrazó con una calidez inesperada. ¿Pasa? Estamos abriendo el vino. Crucé el umbral, observando cuidadosamente a Viviana, que estaba al fondo de la espaciosa sala de estar. Su rostro no expresaba ni alegría ni molestia, solo una cortesía cuidadosamente ensayada. Hola, Gregorio, qué amable de tu parte venir, se acercó para besarme en la mejilla. Olía a perfume caro y a tensión. Gerardo tenía tantas ganas de verte. No podía perderme un evento así, le entregué la botella a mi hijo. Felicidades por tu ascenso, Gerardo. Gracias, papá, miró la etiqueta. Vaya. Un tequila Gran Reserva. Tu favorito. Me acuerdo, asentí. Por el rabillo del ojo, noté que los labios de Viviana se apretaron ligeramente. No le gustaba que yo conociera los gustos de su hijo mejor que ella, o simplemente no estaba contenta con mi presencia. Te enseñaré la casa, ofreció Gerardo. La remodelamos el mes pasado. Mientras caminábamos por las habitaciones, noté los pequeños detalles. La casa tenía buen gusto, pero carecía de personalidad, como si hubiera salido de las páginas de una revista de diseño de interiores. Ni una sola fotografía antigua, ni un solo objeto personal que pudiera decirnos algo sobre el pasado de Viviana. Supongo que solo somos nosotros tres para cenar, pregunté cuando volvimos a la sala, donde la mesa estaba servida para tres. Sí, Gerardo parecía un poco avergonzado. Queríamos que fuera una noche familiar. Noche familiar. Sonaba como si Viviana estuviera preparando el terreno para algún tipo de operación. La cena comenzó en una atmósfera tensa. Discutimos temas neutrales, el clima, las noticias de la ciudad, el trabajo de Gerardo. Viviana desempeñó el papel de la anfitriona perfecta, sirvió la comida, sirvió el vino, mantuvo la conversación con charlas triviales, pero yo podía sentir el cansancio detrás de la máscara. Era como si estuviera esperando un truco de mi parte. Cuéntale a tu padre sobre tu nuevo proyecto, querido, sugirió mientras pasábamos al plato principal. Me han designado para dirigir la auditoría de una gran cadena hotelera regional. Es una responsabilidad enorme, pero también es una oportunidad para demostrar mi valor. Si todo sale bien, podría ser ascendido a socio tan pronto como el próximo año. Eso es maravilloso, dije genuinamente complacido. Tu madre estaría orgullosa de ti. Sí, es una pena que no haya vivido para verlo, una sombra cruzó el rostro de Gerardo. Por cierto, recuerda que ella siempre decía que yo tendría más éxito que tú. Sonreí. Tenía razón. Ya has logrado más que yo en toda mi carrera como actuario. No seas modesto, Gregorio, intervino Viviana con esa entonación peculiar que hacía que un cumplido pareciera una bofetada. Gerardo siempre dijo que tu trabajo era difícil e importante. Sí, cobrar deudas a gente pobre es una ocupación muy noble, dije sarcásticamente. Papá, siempre te subestimas, Gerardo sacudió la cabeza. Eras uno de los actuarios más respetados del Estado. Recuerdo que la gente acudía a ti en busca de consejo, incluso cuando no lo necesitaban. Es verdad, sentí un arrebato de calidez. Tal vez no fui tan mal padre después de todo, si Gerardo lo recordaba con orgullo. En cualquier caso, Viviana tomó la palabra de nuevo. Gerardo continúa la tradición familiar de honestidad y trabajo duro, y es muy importante conocer tus raíces, tu historia. La miré fijamente. ¿Era un comentario inocente o una provocación deliberada? Sí, la historia familiar es muy importante, dije lentamente. ¿Y qué hay de tu familia, Viviana? No hablas mucho de ella. Su sonrisa se volvió un poco más forzada. Gregorio, ya lo hemos discutido más de una vez. Perdí a mis padres hace mucho tiempo. Todavía es difícil hablar de ello.
Por supuesto, lo entiendo, hice una pausa. Pero estaba tratando de recordar el otro día. ¿En qué año fue ese accidente? Hace 20 años, dijo ella, claramente empezando a ponerse nerviosa. No quisiera hablar de eso ahora. Es extraño, continué como si nada. Estaba leyendo sobre accidentes de auto en Hidalgo y encontré una mención de la familia Porter en Real del Monte. Ese es tu pueblo natal, ¿verdad? Viviana se quedó helada, sus ojos se abrieron de par en par por un momento. Papá, ¿por qué haces esto? Intervino Gerardo. Sabes que a Viviana no le gusta hablar de la tragedia. Solo estoy aclarando los detalles, me encogí de hombros. El artículo decía que toda la familia murió. Los tres, el padre, la madre y la hija. Se hizo el silencio. Viviana dejó lentamente el tenedor. Quizás leíste sobre otra familia, su voz era firme, pero los dedos que apretaban su servilleta estaban blancos. Real del Monte es un pueblo pequeño, pero no tanto como para que solo haya una familia con ese apellido. Tal vez, asentí. Es una pena que no tengas fotos de tus padres. Me encantaría verlas. Papá, Gerardo parecía conmocionado, ¿qué te pasa? Está bien, cariño, Viviana puso la mano en el hombro de su marido. Tu padre solo tiene curiosidad. Después de todo, tiene derecho a saber más sobre la familia de su nuera. Su tono era tranquilo, pero sus ojos lanzaban centellas. Exactamente, asentí. Además, es mi hábito profesional comprobar los hechos. Ya sabes, Gerardo, cuánto he tratado con gente que oculta su pasado, cambiándose el nombre. ¿A qué quieres llegar? Preguntó Gerardo bruscamente. Miré directamente a Viviana. Solo estoy pensando en voz alta. Por ejemplo, ¿qué pensarías si descubrieras que tu esposa no es realmente Viviana Porter de Hidalgo? Que la verdadera Viviana Porter murió con sus padres hace 23 años. Gerardo nos miró a mí y a su esposa con desconcierto. Papá, ¿has bebido demasiado tequila? ¿O es una clase de broma estúpida? No, no es una broma, mantuve la mirada en Viviana. Y me pregunto cómo te sentirías si descubrieras que la mujer con la que te casaste es en realidad Priscila Galván, viuda de un financiero de Ciudad de México que se declaró en quiebra y se suicidó hace 6 años. El rostro de Viviana se puso blanco como las calorías. Por un momento, pensé que se iba a desmayar, pero en lugar de eso se levantó bruscamente, derribando su copa de vino. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba de rabia. Vienes a mi casa y haces acusaciones tan absurdas. Tranquilízate, Gerardo intentó tomar su mano, pero ella la apartó de un tirón. No, no toleraré esto. Se volvió hacia mí, con los ojos ardiendo de rabia. Vete de mi casa inmediatamente. Gerardo se levantó de un salto, claramente confundido y asustado. Viviana, por favor, vamos a... Dije que se fuera. Prácticamente gritó. Tu padre siempre me ha odiado, siempre ha intentado arruinar nuestro matrimonio, y ahora se le ocurre esta mentira ridícula. Me levanté lentamente de la mesa, manteniendo la compostura. ¿Una mentira? Dije en voz baja. Entonces tal vez puedas explicar por qué Priscila Galván se ve exactamente como tú en esta fotografía de una recaudación de fondos en la capital hace 6 años. Saqué la fotografía que Teresa me había traído del bolsillo interior de mi saco y la puse sobre la mesa. Gerardo agarró la foto, mirándola con incredulidad. La foto era de Viviana con un peinado diferente, en un elaborado vestido de noche, sosteniendo la mano de un hombre de pelo canoso. El pie de foto decía, Ramiro y Priscila Galván en la gala de la Fundación Futuro Brillante. Viviana miró la fotografía como un conejo a una boa constrictor. Es falsa, su voz sonaba insegura. Oh, querida, no es falsa, negué con la cabeza. Tampoco lo es la otra evidencia que tengo, los papeles de la bancarrota de la empresa de tu marido, los artículos sobre su suicidio, el testimonio de testigos sobre cómo desapareciste justo después de su muerte, llevándote el resto del dinero. Y es especialmente interesante el testimonio de Bernardo Peza, que perdió más de 50 millones de pesos por las maquinaciones de Ramiro, y que, por cierto, todavía te está buscando. Me volví hacia mi hijo, que estaba pálido y conmocionado. Gerardo, tu esposa no es quien dice ser.
Robó la identidad de la chica muerta para esconderse de las consecuencias de las trampas financieras de su primer marido. Puede que ella misma estuviera involucrada. Y no me sorprendería si el dinero que supuestamente invirtió, incluida la herencia de tu madre, en realidad se usó para pagar a la gente que la buscaba. El rostro de Gerardo se contorsionó de dolor e incredulidad. Viviana, dime que no es verdad. Viviana lo miró fijamente, con los labios temblorosos pero sin decir una palabra. Di algo. La voz de Gerardo era desesperada. Yo. Puedo explicarlo, dijo finalmente con voz débil. Así que es verdad, Gerardo exhaló. Viviana se hundió lentamente en la silla como si sus piernas se negaran a sostenerla. No quería que te enteraras así. No por él, me lanzó una mirada de odio. Hijo mío, oh Dios mío. Gerardo se hundió en la silla frente a ella, sin mirar en su dirección. Todo este tiempo, me has estado mintiendo sobre toda tu vida. Tenía que hacerlo, había lágrimas en su voz. No te imaginas por lo que he pasado. Ramiro era un monstruo. Me arrastró a sus planes. Yo era joven, estúpida, y cuando todo se desmoronó, se mató y me dejó a mí para lidiar con las consecuencias. ¿Y por eso robaste la identidad de una chica muerta? La voz de Gerardo era gélida. No tuve otra opción. Peza me amenazó. Dijo que me rastrearía en cualquier parte. Tuve que desaparecer, convertirme en alguien más. ¿Y nuestra relación? ¿Nuestro matrimonio? Gerardo finalmente la miró. ¿Eso también fue una mentira? Viviana sacudió la cabeza desesperadamente. No, no. Te juro que me he enamorado de ti. Nuestro matrimonio es lo único real que he tenido en todos estos años. ¿Real? Gerardo sonrió con amargura. ¿Cómo puede ser real un matrimonio basado en mentiras? Me quedé mirando cómo se desarrollaba el drama con sentimientos encontrados. La verdad había salido a la luz tal como yo quería. Pero al mirar a mi hijo afligido, no pude evitar preguntarme, ¿valió la pena? ¿Por qué ahora? Viviana se volvió de repente hacia mí. ¿Por qué decidiste revelarlo hoy? Porque tramabas algo, respondí. Esta cena, la invitación inesperada. Sabía que estabas planeando algo. ¿Estabas tratando de poner a Gerardo en mi contra para siempre, o simplemente preparando el escenario para poder desaparecer de nuevo cuando Peza se acercara demasiado? No respondió nada, pero la mirada de sus ojos hablaba por sí sola. ¿Eres realmente Priscila Galván? Preguntó Gerardo en voz baja. Viviana asintió lentamente. Mi nombre real es Priscila Mora. Galván es el apellido de Ramiro. Estuvimos casados por 4 años. Hubo un pesado silencio sobre la mesa. Pude ver lágrimas corriendo por las mejillas de Gerardo. Mi hijo fuerte y reservado estaba llorando por primera vez desde el funeral de su madre. Creo que mejor me voy, dije al fin. Ustedes dos necesitan hablar a solas. Gerardo no respondió, no levantó la cabeza. Viviana, o Priscila, se sentó inmóvil como una figura de cera. Me dirigí a la salida, pero en la misma puerta de la sala, me di la vuelta. Gerardo, si necesitas un lugar donde quedarte, mi puerta siempre está abierta. Él asintió levemente, sin mirar en mi dirección. Eso era todo lo que necesitaba. Al salir, respiré hondo el aire de la noche. Villa Santiago dormitaba pacíficamente bajo la suave luz de las farolas. A nadie le importaba que una vida entera acabara de ser destruida en una de las casas. No sentí triunfo, solo fatiga y la vaga sensación de que había hecho lo correcto. Gerardo merecía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Lo que sea que decidiera hacer a continuación, ya fuera aceptar a Viviana con todo su oscuro pasado o romper la relación, sería su elección consciente, no el resultado de un engaño. Mientras me dirigía a casa, pensé en lo fácil que es confundir a las personas con quienes pretenden ser, y en lo difícil que puede ser ver el rostro real detrás de la máscara. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue servirme un tequila. Mis manos temblaban un poco. La adrenalina de mi encuentro con Viviana, o Priscila, todavía burbujeaba en mi sangre. Me hundí en el sillón junto a la chimenea y tomé un sorbo, saboreando el ardor en mi garganta.
Nada aclara la mente como un buen tequila y exponer a los mentirosos. Imágenes de la velada pasaban por mi mente, el rostro conmocionado de Gerardo, los labios blancos de Viviana, la fotografía sobre la mesa. La evidencia de su doble vida. Había hecho lo que creía correcto. Descubierto el engaño, quizás incluso salvado a mi hijo de más problemas en el futuro. ¿Por qué entonces el sentimiento de victoria estaba envenenado con amargura? Tal vez eran los ojos de Gerardo, la forma en que me miró no a la esposa que lo había traicionado, sino a mí, el destructor de sus ilusiones, como si yo fuera la fuente de su dolor y no los años de mentiras de la mujer que amaba. El reloj en la sala marcó la medianoche cuando finalmente me levanté para ir a la cama. Mi cuerpo exigía descanso, pero mi mente se negaba a calmarse. Me di vueltas en la cama, repasando las opciones en mi cabeza. ¿Perdonaría Gerardo a su esposa? ¿Querría saber toda la verdad? Y lo más importante, ¿me perdonaría por abrirle los ojos de una manera tan cruel? El sueño llegó casi por la mañana, pesado e inquieto. Soñé con Gerardo de pequeño, un niño con una rodilla raspada, llorando y pidiendo ayuda. Yo corría hacia él, pero no podía llegar, como si fuera por un pasillo interminable. Me desperté tarde con dolor de cabeza y una pesadez en el pecho que no tenía nada que ver con mi edad. Al bajar a la cocina, preparé café mecánicamente sin saborearlo ni olerlo. El día transcurrió lentamente. Miraba mi teléfono de vez en cuando, pero permanecía en silencio. Ni una llamada de Gerardo, ni siquiera de Teresa, a quien le había prometido contarle los resultados de la cena. Hacia el anochecer, no pude aguantar más y la llamé yo mismo. Describí brevemente los eventos de la noche anterior, tratando de apegarme a los hechos y evitar las emociones. ¿Y desde entonces, ni una palabra? Preguntó Teresa tras escuchar mi historia. Absolutamente nada, suspiré. No sé si eso es una buena o mala señal. Dale tiempo, aconsejó ella. Gerardo acaba de descubrir que su esposa es una impostora, posiblemente una criminal. Necesita digerir eso. Sabía que tenía razón, pero la ansiedad persistía. ¿Y si cometí un error irreparable? ¿Y si al exponer el engaño de Viviana había perdido a mi hijo para siempre? Llamaron a la puerta alrededor de las 8 de la tarde, un golpe agudo y decidido. Conocía ese golpe. Gerardo siempre había llamado así, incluso de adolescente, 3 golpes rápidos, como si tuviera miedo de cambiar de opinión. Cuando abrí la puerta, vi a mi hijo demacrado, con sombras bajo los ojos, pero exteriormente tranquilo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por supuesto, me hice a un lado. Entró en la sala pero se negó a sentarse, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenías razón, dijo finalmente, deteniéndose junto a la chimenea y mirando la foto de Consuelo. En parte tenías razón. Ella realmente es Priscila Galván, y realmente estuvo casada con un financiero que se mató después de que su empresa colapsara. Me quedé callado, dándole la oportunidad de hablar. Pero dice que no sabía nada de las maquinaciones de su marido, continuó Gerardo. Que él la estaba usando, que ella era solo un peón en su juego. Que cuando él se suicidó, se quedó sola con sus acreedores que la amenazaron, especialmente este tal Peza. Y que tuvo que huir, cambiar su identidad, empezar una nueva vida. ¿Y tú le crees?, pregunté en voz baja. Gerardo se volvió hacia mí, con una mezcla de ira y confusión en sus ojos. No sé qué ni a quién creer, exclamó. Así que mi esposa me ha estado mintiendo durante 5 años sobre todo, sobre su nombre, su familia, su pasado. Y todo este tiempo, mi padre contrató a una detective privada para hurgar en su vida. No contraté a Teresa, objeté con calma. Ella es una vieja amiga que me ayudó. ¿A quién le importa?, agitó la mano. Espiaste a mi esposa en lugar de venir a hablar conmigo de hombre a hombre. ¿Y qué habrías hecho si hubiera venido con sospechas pero sin pruebas? Traté de hablar con serenidad sin ceder a sus emociones. ¿Me habrías creído o habrías pensado que solo intentaba desprestigiar a tu esposa? Gerardo no respondió, pero su silencio fue más elocuente que las palabras. Ambos sabíamos que no lo habría creído. Siéntate, sugerí. ¿Quieres un trago? Finalmente se hundió en el sillón frente a mí y asintió. Tequila, doble.
Nos serví un trago a ambos y le entregué el vaso a mi hijo. Dio un gran trago, arrugó la nariz y se reclinó en su silla, cubriéndose los ojos. ¿Por qué me eligió a mí? Preguntó tras una larga pausa. Si necesitaba esconderse, ser parte de la vida de alguien. ¿Por qué yo? Esa era la pregunta que estaba seguro de que más le atormentaba. No la mentira en sí, sino los motivos. No lo sé, respondí con sinceridad. Tal vez parecías una buena opción para ella. Estable, confiable, con buena reputación. O tal vez realmente le gustabas. Gerardo sonrió con amargura. Amar al hombre al que le mentía todos los días. Las personas somos criaturas complicadas, me encogí de hombros. Puedes amar y seguir teniendo miedo de la verdad. Dice que no planeaba una relación a largo plazo. Gerardo miró su vaso como si pudiera haber respuestas allí. Que solo quería esperar a que el escándalo con la empresa de su marido se calmara. Pero entonces se enamoró y decidió quedarse para formar una familia de verdad. ¿Y por eso siguió mintiendo? Pregunté suavemente. Dijo que tenía miedo de perderme, su voz temblaba. Que no sabía cómo decir la verdad sin arruinarlo todo. Nos sentamos en silencio, roto solo por el crepitar de los troncos en la chimenea. Empezaba a llover fuera de la ventana. Una lluvia otoñal fina y monótona. ¿Cómo se enteró mamá? Preguntó Gerardo de repente. ¿Sobre qué? No entendí la pregunta. Sobre Viviana. ¿Prescela? Que no era quien decía ser. ¿Mamá te dijo algo cuando la conoció en el funeral? Lo pensé, tratando de recordar. Consuelo, muriendo de cáncer, dolorida pero todavía perceptiva, había dicho unas pocas palabras sobre su nuera. Dijo, esa chica lleva una máscara. Desearía poder ver cómo se la quita. No le presté mucha atención en ese momento. Pensé que era por la morfina que tomaba para el dolor, pero al parecer tu madre notó algo que a mí se me escapó. Gerardo asintió como si hubiera obtenido la confirmación de algo que sospechaba desde hacía tiempo. Mamá siempre calaba a la gente, dijo en voz baja. Sí, era su don, sonreí ante el recuerdo. Ella me caló el primer día que nos conocimos. Dijo que yo escondía un buen corazón detrás de mis modales espinosos. Y tenía razón. Gerardo sonrió débilmente por primera vez en toda la noche. Hubo una pausa, no incómoda, sino más bien reflexiva. Era como si ambos estuviéramos tratando de encontrar el camino a través de una maleza de malentendidos y resentimientos acumulados a lo largo de los años. No fui el mejor padre, dije finalmente. Demasiado estricto, demasiado exigente. Después de que murió tu madre, me volví más distante, más retraído en mi caparazón. Tal vez si hubiera habido más confianza entre nosotros, habrías podido ver que algo andaba mal con Viviana. No, Gerardo sacudió la cabeza. Papá, no te culpes por eso. Yo estaba cegado. Ella era perfecta, o parecía serlo. Lo perfecto suele ser demasiado bueno para ser verdad, señalé. Gerardo terminó su tequila y dejó el vaso sobre la mesa entre nosotros. Ella lo niega todo, dijo. Afirma que fue tan víctima como los inversores que perdieron su dinero. Pero no sé si puedo creer una sola palabra de lo que dice ahora. Entendía sus dudas. Es difícil confiar en alguien que te engañó de manera tan fundamental. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, sirviéndole otro trago. Gerardo se pasó la mano por la cara, luciendo de repente muy cansado y mucho mayor de lo que era. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere pedir el divorcio inmediatamente, echarla de la casa, olvidar que esos 5 años existieron en mi vida, hizo una pausa. Pero la otra parte. Dios, papá, todavía la amo. No importa que, amo a una mujer que probablemente se casó conmigo solo para usarme. Había tal desesperación en su voz que se me encogió el corazón. Mi hijo estaba sufriendo y no había nada que yo pudiera hacer para ayudarlo, excepto estar allí para él. Gerardo, no tienes que tomar una decisión ahora mismo, dije suavemente. Date tiempo. Piénsalo. Tal vez deberías hablar con un profesional, un psicólogo o un consejero familiar. Arlón no parecía oírme,
sumido en sus propios pensamientos. Sonaba tan convincente diciendo que Ramiro era un monstruo que controlaba cada uno de sus movimientos. Que la amenazó si iba a la policía. Que era joven y estaba asustada cuando huyó y robó la identidad de otra persona. Y al mismo tiempo, no te dijo la verdad cuando se volvieron cercanos, le recordé suavemente. Se casó contigo bajo una identidad falsa. Fue una elección consciente, no dictada por el miedo o la coerción. Gerardo asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Viviana, o Priscila, siempre había tenido un don para la persuasión, para manipular las emociones. Incluso ahora, cuando sus mentiras quedaron al descubierto, encontraba formas de sembrar la duda. Ella insiste en que tú inventaste todo esto, dijo Gerardo de repente. Que contrataste a alguien para falsificar la foto. Que la odiabas hasta el punto de estar dispuesto a crear toda una historia solo para arruinar nuestro matrimonio. Estaba preparado para eso, acorralada, era predecible que Viviana intentara voltearme la tortilla. ¿Y tú crees eso? Gerardo me miró a los ojos durante mucho tiempo antes de responder. No, no lo creo. Te conozco, papá. Puedes ser duro, incluso implacable, pero nunca mientes. Además, vi su rostro cuando me mostraste la foto. No era la ira de una persona inocente. Era el horror de ser descubierta. Me sentí extrañamente aliviado. A pesar de todas nuestras diferencias, a pesar de los años de distanciamiento, mi hijo todavía me creía. Tengo más pruebas, dije. ¿Documentos? Testimonios. Si quieres, puedo. Ahora no, levantó la mano, deteniéndome. No estoy listo para ver más pruebas de que los últimos 5 años de mi vida se han basado en mentiras. Nos quedamos en silencio otra vez. La llovizna se intensificó, tamborileando en el techo y las ventanas, proporcionando un fondo sonoro acogedor para nuestros pensamientos tristes. ¿Te acuerdas cuando íbamos de pesca contigo? Preguntó Gerardo de repente. Cuando yo tenía unos 10 u 11 años. Por supuesto, sonreí. A la presa de la boca, cada verano. Siempre decías que la pesca enseña paciencia y observación, miró por la ventana la lluvia que corría por el cristal. Un buen pescador sabe esperar y notar lo que otros pasan por alto. ¿Recuerdas? Asentí, sorprendido de que recordara mis palabras dichas hace tanto tiempo. No fui un buen pescador con Viviana, continuó Gerardo. No noté las señales, no hice preguntas, acepté todo al pie de la letra. Tal vez si hubiera sido más cuidadoso. No te culpes, lo interrumpí. Ella era una mentirosa profesional, y es natural creer en quienes amamos. ¿Sabes qué es lo peor? Me miró con dolor en los ojos. Incluso ahora, sabiendo que me mintió, que probablemente nunca me amó de verdad. La extraño. A la mujer que tal vez nunca existió. No supe qué decir. El amor es algo extraño. No desaparece solo porque el objeto del amor no fuera quien decía ser. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté, cambiando de tema. En el hotel céntrico, respondió Gerardo. No podía quedarme en casa. Demasiados recuerdos. Puedes quedarte aquí, sugerí. Tu habitación siempre está lista. Gracias, papá, pero... Necesito espacio. Tiempo para pensar. Lo entendí. A veces se necesita distancia para ver las cosas con claridad. ¿Qué harías tú si fueras yo? Preguntó Gerardo de repente. Vacilé. Era una pregunta difícil. Sinceramente, no lo sé, admití. Nadie sabe lo que va a hacer hasta que está en esa situación. Pero lo que sea que decidas, perdonarla, darle una segunda oportunidad o cortar todos los lazos, debe ser tu decisión basada en cómo te sientes, no en lo que alguien más piense que es lo correcto. Gerardo asintió, agradecido por la falta de presión de mi parte. Tengo que irme, se levantó. Gracias por el tequila y la charla. De nada, yo también me levanté. Ya sabes dónde encontrarme si me necesitas. Se dio la vuelta en la puerta como si quisiera decir algo, pero luego simplemente me abrazó con fuerza por primera vez en años. Sentí que se me humedecían los ojos. Gracias por abrirme los ojos, papá, susurró. Aunque duela.
Cuando se fue, me quedé en el pasillo mucho tiempo, sintiendo el calor de su abrazo y preguntándome qué traería el mañana. Viviana negó todas las acusaciones como yo sospechaba. Pero la semilla de la duda había sido sembrada, y Gerardo, a pesar de su amor por ella, ya no miraba al mundo con los mismos ojos. Regresé a la sala y me serví más tequila. Afuera, la llovizna se había convertido en un aguacero torrencial, como si el cielo estuviera de luto por las ilusiones destrozadas de mi hijo. Levanté mi vaso en un brindis silencioso por Consuelo, una mujer que siempre calaba a la gente, incluso cuando estaba a las puertas de la muerte. Tenías razón, Consu, susurré, mirando su foto. Si llevaba una máscara, y ahora finalmente estábamos viendo lo que había debajo. Pasé una noche inquieta. El sueño llegaba de forma intermitente, intercalado con largos periodos de vigilia mientras yacía en la oscuridad, mirando el techo y repasando los giros de esta desagradable historia. La mañana llegó gris y húmeda, con una lluvia ligera golpeando los aleros, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Llamé a Teresa justo después del desayuno y hablamos brevemente sobre la visita de mi hijo, sus dudas y la negación de Viviana, acusándome de fabricar pruebas. Era de esperarse, dijo Teresa. La gente que está acostumbrada a mentir rara vez se rinde al primer indicio. Pero todo lo que tenemos es esa fotografía y mis sospechas. Gerardo está desgarrado por la duda ahora mismo, dije. Si Viviana es lo suficientemente convincente, puede recuperar su confianza. Teresa terminó, bueno, tengo noticias para ti. Anoche recibí algunos archivos de mi contacto en la fiscalía. Documentos sobre el caso de Ramiro Galván, testimonios de sus colegas e inversores, incluyendo el papel de su esposa en la empresa. Si estás libre, podría pasar hoy. Estaré esperando, respondí, sintiendo una extraña tensión en mi interior, una mezcla de ansiedad y anticipación. Teresa apareció alrededor del mediodía, cargando una carpeta voluminosa protegida de la lluvia por una bolsa de plástico. Su cabello, normalmente impecablemente peinado, estaba mojado y pegado a sus sienes, pero sus ojos brillaban con ese destello especial que recordaba de nuestro tiempo de trabajo. Traje el expediente completo, dijo, entrando en la sala y sacando una carpeta de la bolsa. Y debo decir que nuestras sospechas se han confirmado. Tu nuera no es solo una mujer que cambió su nombre para huir de sus problemas. Fue una participante activa en el esquema de su marido. Teresa extendió los documentos sobre la mesa de centro, impresiones de estados bancarios, copias de declaraciones de testigos, transcripciones de entrevistas, fotografías. Priscila Galván no era solo la esposa de un financiero, comenzó a mostrarme los documentos. Trabajaba en la empresa de su marido como directora adjunta de relaciones con los inversores. De hecho, ella era la cara de la empresa, reuniéndose con clientes potenciales, convenciéndolos de confiar dinero al fondo. Me entregó varias fotografías de Viviana en elegantes trajes ejecutivos en diversas presentaciones y eventos de la empresa. Su principal talento era su capacidad para inspirar confianza, continuó Teresa. Los inversores reconocían su sinceridad, franqueza y modales impecables. Muchos admitieron que decidieron invertir después de hablar con ella. Miré las fotos, reconociendo a mi nuera en esta mujer de negocios impecablemente vestida. Los mismos movimientos pulidos, la misma sonrisa perfecta, la misma mirada que hacía sentir especial a la otra persona. ¿Pero estaba al tanto de las maquinaciones de su marido? Pregunté, esperando todavía que al menos parte de la historia de Viviana fuera cierta. ¿Cómo no iba a estarlo? Aquí hay una declaración del contador principal de la empresa. Teresa me entregó un papel. Afirma que Priscila no solo estaba al tanto, sino que era la mente maestra detrás del esquema. Ella fue quien sugirió atraer nuevos inversores para pagar dividendos a los antiguos, creando la ilusión del éxito del fondo. Un esquema piramidal clásico, solo que en un paquete financiero. Pasé mis ojos por las deposiciones. El contador, un tal Mauro Falcón, describía cómo Priscila controlaba el flujo de caja, cómo daba órdenes para falsificar las cuentas, cómo participaba personalmente en la atracción de ballenas, grandes inversores cuyo dinero permitía que la pirámide existiera. Y esta es una copia de la nota que Ramiro Galván dejó antes de su suicidio. Teresa señaló el siguiente documento. Pon atención al segundo párrafo. Comencé a leer, asumo toda la responsabilidad por las decisiones financieras de la empresa. Pero debo admitir que durante los últimos 2 años, he estado bajo una intensa presión de mi esposa Priscila.
quien insistió en operaciones cada vez más riesgosas. Ella me convenció de que podríamos salir del agujero financiero si atraíamos suficientes inversores nuevos. Cedí a su confianza, a su presión. Ahora que todo se ha derrumbado, no veo salida. Él la culpó antes de morir, murmuré. No fue el único, asintió Teresa. Aquí está el testimonio de Bernardo Peza, el gran inversor que perdió millones y juró encontrar a Priscila. Afirma que ella personalmente lo convenció de aumentar su inversión una semana antes del colapso, asegurándole que la empresa estaba en auge. Leí cuidadosamente el testimonio de Peza. Describía a Priscila como una mentirosa extremadamente persuasiva y de sangre fría que lo miró a los ojos y le prometió altos rendimientos cuando la empresa ya estaba efectivamente en bancarrota. También hay documentos financieros aquí, y continuó Teresa. Después de la muerte de Ramiro, se descubrió que habían desaparecido unos $50,000,000 de pesos de las cuentas de la empresa. Según la investigación, Priscila retiró ese dinero en pequeñas porciones durante el mes anterior al colapso y lo transfirió a cuentas en paraísos fiscales. Se estaba preparando para escapar, dije pensativamente. Exactamente. Y esto es particularmente interesante. Teresa me entregó otro documento, una lista de inversores afectados. Pon atención a la página 3.42. Encontré la línea y sentí un escalofrío. Había un nombre, Consuelo Aranda. $4,250,000 pesos invertidos. Mi esposa, no podía creer lo que veía a mis ojos. Consuelo había invertido en su fondo. La fecha era 3 años antes de morir. Teresa asintió. Tal vez quería asegurar el futuro de Gerardo. De cualquier manera, ese dinero desapareció junto con todos los demás activos de la fundación. Me senté aturdido por esta revelación. Consuelo nunca había mencionado haber invertido en ninguna fundación. Tal vez no quería molestarme, conociendo mi escepticismo sobre las aventuras financieras. O más probablemente, no se había dado cuenta de que había sido víctima de un fraude. Su enfermedad la había alcanzado poco después de los hechos. ¿Crees que es una coincidencia?, pregunté. ¿O Viviana sabía que mi hijo era el hijo de una de las víctimas de su marido? Es difícil decirlo con seguridad, Teresa se encogió de hombros. Pero si miras la cronología, Consuelo muere, tú y Gerardo organizan el funeral en el que Viviana, que ya ha cambiado su identidad, llega a conocerlo mejor. Tal vez reconoció el apellido y decidió ver si había una conexión o peor aún, buscaba específicamente a familiares de los inversores afectados. ¿Por qué? No entiendo la lógica. ¿Para asegurarse de que no sería reconocida, o por culpa, o...? Teresa vaciló. O era una especie de venganza, dijo en voz baja. Algunos estafadores se complacen de manera extraña en engañar a quienes ya han engañado una vez. Es una sensación perversa de poder. Recordé cómo Viviana siempre había intentado controlar las finanzas de la familia de Gerardo. Cómo había insistido en invertir la herencia de Consuelo. ¿Y si ese dinero también había desaparecido, movido a cuentas secretas para unirse a los millones que habían sido robados antes? Un documento importante más, Teresa me entregó una hoja de papel con un sello oficial. Es una orden de búsqueda para Priscila Galván. Está acusada oficialmente de complicidad en fraude financiero, evasión de impuestos y malversación de fondos de inversores. Si es encontrada, se enfrenta a hasta 15 años de prisión. Escruté el documento. Estaba fechado 5 años antes, pero el plazo de prescripción para tales delitos era de 10 años. Viviana seguía siendo buscada. Y aquí está el último hallazgo. Teresa sacó una pequeña pila de fotografías. Estas son fotos tomadas por los detectives de Peza hace aproximadamente un mes. De alguna manera habían dado con el rastro de Priscila. Miré las fotos con ansiedad. Mostraban a Viviana saliendo del supermercado, subiendo a su coche, entrando en el edificio de oficinas donde trabajaba. En la última foto, caminaba al lado de Gerardo, tomándolo de la mano. La encontraron, susurré. Y la están siguiendo. Exactamente, asintió Teresa, lo que explica su nerviosismo últimamente y su repentino deseo de poner a Gerardo en tu contra. Podía sentir que el cerco se cerraba. Nos sentamos en silencio, digiriendo toda la información. Fuera de la ventana,
La lluvia se intensificó, grandes gotas tamborileando en el cristal, como si me apresuraran a tomar una decisión. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté al fin. ¿Mostrarle todo esto a Gerardo? Teresa golpeó pensativamente sus dedos en el brazo de la silla. Gregorio, es una pregunta complicada, dijo después de una pausa. Por un lado, tiene derecho a saber la verdad sobre la mujer con la que está casado. Por otro, destruiría completamente su relación. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? Sabía de lo que estaba hablando. Una cosa es exponer un cambio de identidad y otra muy distinta mostrar pruebas de que Viviana fue una participante activa en un delito financiero que estafó a miles de personas, incluida mi difunta esposa. Si le muestro esos documentos, dije lentamente, no solo se divorciará de ella, probablemente irá a la policía. Ella será arrestada. Habrá un juicio, un escándalo. Arruinaría no solo su matrimonio, sino la reputación de Gerardo. Teresa estuvo de acuerdo. Ser un marido engañado es una cosa. Ser el marido de una estafadora financiera buscada es otra muy distinta, especialmente para un hombre en su profesión. Los auditores viven de la confianza de sus clientes. Recordé el orgullo en el rostro de mi hijo cuando hablaba del ascenso, del nuevo proyecto, de la perspectiva de convertirse en socio. Todo podría venirse abajo por el escándalo con su esposa. Pero si no le decía la verdad, continué reflexionando en voz alta, Viviana podría convencerlo de que yo exageraba, que solo intentaba separarlos, y entonces perdería a mi hijo para siempre. Y luego están Peza y sus detectives, recordó Teresa. Ya están en el rastro de Priscila. Tarde o temprano, actuarán. ¿Y si Gerardo no está listo? No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Si Gerardo seguía sin saber nada, podría verse envuelto en un juego peligroso cuando el pasado de Viviana la alcanzara. Necesito pensar en ello, dije, guardando los documentos en la carpeta. Esta es una decisión demasiado grande para tomarla a la carrera. Teresa asintió comprensivamente. Por supuesto, te dejaré todos los materiales. Revísalos con cuidado, pesa los pros y los contras. Cuando se fue, me senté en la silla durante mucho tiempo, mirando la carpeta cerrada sobre la mesa. Dentro había pruebas que podrían cambiar la vida de mi hijo para siempre. ¿Estaba listo para asumir tal responsabilidad? Pasé el resto del día estudiando los documentos, tratando de encontrar algo en ellos que pudiera apoyar la versión de Viviana de su no participación en las maquinaciones de su marido. Pero cuanto más profundizaba en los materiales, más claro quedaba, ella no era solo una cómplice, sino una organizadora activa del esquema. Me llamó especialmente la atención el testimonio de la secretaria de la empresa, quien describió cómo Priscila dirigió la destrucción de documentos en los últimos días antes del colapso, con qué frialdad daba órdenes para falsificar las cuentas. Cómo tranquilizaba a los empleados preocupados diciendo que todo estaba bajo control. Mientras su marido caía en la desesperación, ella preparaba metódicamente rutas de escape. Por la noche, estaba agotado emocionalmente. Sirviéndome un tequila, me senté junto a la chimenea, mirando el fuego y reflexionando sobre las paradojas de la naturaleza humana. ¿Cómo pudo esta mujer, una estafadora de sangre fría, interpretar el papel de la esposa amorosa de mi hijo durante años? ¿Hubo algo real en ella? ¿Realmente amaba a Gerardo como afirmaba? Mis pensamientos volvieron a Consuelo, al dinero que había puesto en la Fundación Galván. $4,250,000 pesos, una suma que había estado ahorrando durante años. Ahorrando en todo, negándose pequeños placeres. Es para el futuro de Gerardo, decía siempre. Y ese dinero fue robado por una mujer que luego entró en nuestra familia bajo un nombre falso. ¿Fue un accidente monstruoso o un plan deliberado? ¿Buscó Viviana deliberadamente a Gerardo, conociendo su conexión con una de las víctimas? ¿O el destino nos había jugado a todos una broma cruel? De cualquier manera, no podía quitarme de encima el pensamiento de que Consuelo de alguna manera había previsto esto. Sus últimas palabras sobre Viviana, esa chica lleva una máscara. Desearía poder ver cómo se la quita, sonaban casi proféticas ahora. Alrededor de las 10 de la noche, sonó el teléfono. Era Gerardo. «Papá, ¿estás despierto?» Su voz sonaba tensa. ¿Puedo ir? Necesitamos hablar. Claro, respondí,
sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. Te estaré esperando. Llegó 20 minutos después, empapado por la lluvia, con los ojos rojos por la falta de sueño. Lo conduje silenciosamente a la sala y le ofrecí un tequila. Aceptó el vaso, bebió el contenido de un trago y se hundió pesadamente en un sillón. Estuve hablando con Viviana, dijo al fin. Una larga charla. Admitió que de hecho era Priscila Galván. Dijo que cambió su nombre para escapar de los acreedores de su marido y empezar una nueva vida, pero insiste en que no estuvo involucrada en sus maquinaciones, que fue tan víctima como los inversores. Permanecí en silencio, dejándolo hablar. Dice que tenía miedo de decirme la verdad, que pensó que yo no lo entendería, que la rechazaría, continuó Gerardo, que me amaba sinceramente, que nuestro matrimonio era lo único real que tenía. Se detuvo, mirándome con una mirada de desesperación en sus ojos. Quiero creerle, papá, su voz temblaba. Quiero creer que al menos parte de nuestra vida fue real. ¿Pero cómo puedo? ¿Cómo puedo saber que esto no es solo otra mentira? Miré a mi hijo, un hombre adulto, un profesional exitoso, pero ahora tan perdido y vulnerable. Estaba esperando una respuesta de mi parte, una guía, tal vez incluso permiso para creer una mentira que era más fácil que la verdad. La carpeta de archivos yacía sobre la mesa entre nosotros. Un simple gesto y la vida de Gerardo cambiaría para siempre. Aprendería que la mujer que amaba no solo había cambiado su nombre para huir de los problemas, sino que era una cómplice activa en un delito financiero. Que probablemente entró en su vida a propósito debido a su conexión con su madre. Que seguía siendo una fugitiva buscada y que los detectives de Peza ya estaban tras su rastro. Esa verdad destruiría no solo su matrimonio, sino su fe en las personas, en el amor, tal vez incluso en sí mismo. Pero retener la verdad significaría que lo dejaba en la oscuridad, poniéndolo en peligro potencial cuando el pasado de Viviana lo alcanzara. Miré la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Debía proteger a mi hijo del dolor de la exposición total o dejarle ver toda la verdad, por brutal que fuera? Gerardo siguió mi mirada. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la carpeta. Tomé aire, tomando una decisión que podría cambiar nuestra relación para siempre. Los documentos que Teresa obtuvo de su contacto en la fiscalía, respondí con voz firme. Los archivos del caso de Ramiro y Priscila Galván. Gerardo miró la carpeta durante mucho tiempo, como si fuera una serpiente venenosa. ¿Está todo?, preguntó en voz baja. Todo lo que pude encontrar, asentí. Declaraciones de testigos, documentos financieros, fotografías. ¿Qué hay en ella? Su voz era casi un susurro. ¿Era realmente inocente? Miré a mi hijo a los ojos, viendo una esperanza desesperada en ellos. Quería escuchar que Viviana era inocente, que todas sus acciones fueron una medida forzada dictada por las circunstancias. Pero no podía mentirle. No ahora. No cuando la mentira ya había causado tanto dolor. No, Gerardo, dije suavemente. Según estos documentos, tu esposa no solo estaba al tanto de los esquemas de su marido. Fue una participante activa. Pude ver la última chispa de esperanza desvanecerse en sus ojos, y me rompió el corazón. Pero continué. Esta carpeta contiene declaraciones de testigos, documentos financieros, fotografías. Todo indica que Priscila Galván no fue una víctima inocente de las circunstancias. Gerardo permaneció en silencio, mirando la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente, el único signo de la tormenta que arreciaba en su interior. Tengo que verla, dijo finalmente, extendiendo la mano. Vacilé un segundo antes de entregarle la carpeta. Fue un momento de elección, una última oportunidad para proteger a mi hijo de toda la verdad. ¿Pero a qué precio? Al precio de su seguridad. Al precio de su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su propia vida. Hay más, dije mientras abría la carpeta. En la página 3 de la lista de inversores, el nombre de tu madre. Gerardo levantó la vista bruscamente. ¿Mamá? Consuelo invirtió más de 4 millones en la Fundación Galván 3 años antes de morir, encontré su mirada. El dinero que estaba ahorrando para ti. Vi el shock y la comprensión reflejados en su rostro. Así que Viviana lo sabía. ¿Me buscó a propósito?
No puedo estar seguro, respondí honestamente. Pero hay demasiadas coincidencias. Y hay algo más. Detectives contratados por uno de los inversores afectados, Bernardo Peza, descubrieron a Viviana hace un mes. La están vigilando. Gerardo se frotó la cara con las palmas, un gesto que hacía desde la infancia cuando estaba confundido o molesto. Enséñamelo todo, dijo en voz baja. Necesito saber la verdad. Toda la verdad. Gerardo pasó las siguientes 2 horas estudiando en silencio documentos, fotografías y declaraciones de testigos. Me senté a su lado, sin interferir, rellenando ocasionalmente su vaso. Su expresión cambió del shock a la incredulidad, de la ira a una profunda tristeza. Pero no dijo una palabra hasta que hubo leído cada línea. Finalmente, cerró el archivo y se reclinó en su silla, mirando al techo. Ella lo negó, dijo después de un largo silencio. Dijo que solo era una figura pública, que no sabía nada de las operaciones reales, que Ramiro la había mantenido en la oscuridad. Pero esto. Golpeó la carpeta con el dedo. Esto es diferente. Testimonios de personas que trabajaron con ella, la vieron dar órdenes para forjar documentos, defraudar inversores. Sus propios tratos financieros antes del colapso, su voz tembló. Y mamá. Dios, ella estafó a mamá. Y luego. Luego entró en mi vida sabiendo quién era yo. No podemos estar absolutamente seguros de que supiera de la conexión con tu madre, le recordé, aunque una coincidencia parece improbable. ¿Qué diferencia hace ahora? Gerardo sonrió con amargura. Me mintió desde el primer día que nos conocimos. Cada momento que pensé que era sincero, cada declaración de amor, cada aniversario que hemos tenido. Todo se construyó sobre mentiras. No supe qué decir. Ninguna palabra podía aliviar su dolor. ¿Qué vas a hacer? Pregunté después de una pausa. Gerardo se pasó la mano por el pelo, respiró hondo. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere ir a la policía de inmediato para decirles todo lo que he aprendido. La otra parte. Hizo una pausa, buscando palabras. Otra parte de mí solo quiere desaparecer. Ir a algún lugar donde nadie me conozca y empezar de nuevo. Lo entiendo, asentí. Pero antes de tomar una decisión, piensa en lo que podría pasar si no haces nada al respecto. Los detectives de Peza ya la han descubierto. Tarde o temprano, harán el siguiente movimiento. Y entonces yo estaré atrapado en el escándalo. Gerardo asintió comprensivamente. Marido de una estafadora fugitiva. Una adición perfecta al currículum de un auditor, había una amarga ironía en su voz. Pero pude ver que el pensamiento calaba hondo. Empezaba a darse cuenta de las posibles consecuencias de la inacción. Tengo que hablar con ella, decidió finalmente. Mostrarle estos documentos y escuchar lo que tiene que decir. Si vuelve a negarlo todo, a mentirme a la cara con esta evidencia delante de ella. No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambos sabíamos que sería el fin de su relación. ¿Te gustaría pasar la noche aquí? Sugerí. Es tarde y mañana. Mañana será un día difícil. Gerardo sacudió la cabeza. No, iré al hotel. Necesito estar solo para pensar. Se levantó, recogiendo la carpeta de archivos. Gracias, papá, dijo en voz baja. Por la verdad, por amarga que sea. Asentí, sin confiar en mi voz. Cuando la puerta se cerró tras él, permanecí sentado en la silla, mirando el fuego en la chimenea y reflexionando sobre las consecuencias de mi elección. Le había dado a mi hijo la verdad. ¿Pero qué precio tendría que pagar él por ese conocimiento? Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa anticipación. Llamé a Gerardo varias veces, pero solo obtuve el correo de voz. Teresa me aconsejó que no me preocupara, él necesitaba tiempo para resolver las cosas, para tomar una decisión. Pero la ansiedad no me dejaba. ¿Y si decidía perdonar a Viviana? ¿Y si ella había logrado manipularlo de nuevo, haciéndole creer en su inocencia a pesar de todas las pruebas? Al tercer día, cuando estaba listo para ir al hotel y buscar a mi hijo, sonó el timbre. Cuando abrí, vi a Gerardo demacrado, con ojeras, pero con una expresión decidida en el rostro. ¿Puedo pasar?
Preguntó. Me hice a un lado en silencio, dejándolo entrar a la casa. Fue a la sala, se hundió en la misma silla donde se había sentado 3 días antes y me miró fijamente. Hablé con ella, dijo al fin, le mostré los documentos, las fotos, todo. Me senté frente a él, esperando que continuara. Al principio, siguió negándolo, diciendo que era falso, que tú habías encontrado a alguien que lo fabricara todo. Gerardo sonrió sin rastro de alegría. Entonces se quebró. Se quedó callado, inmerso en sus recuerdos. Lloró, gritó, me rogó que la entendiera. Dijo que me amaba, que era el único momento real de su vida, que nunca quiso lastimarme. ¿Y tú? Pregunté en voz baja. Escuché. Escuché durante mucho tiempo. Gerardo se pasó la mano por la cara. Y luego le pregunté si sabía de mamá, que Consuelo Aranda estaba entre los inversores que habían sido estafados. Sus ojos se oscurecieron. No respondió de inmediato. ¿Y luego? Luego dijo que sí, que reconoció mi apellido en el funeral y lo comprobó, que al principio fue solo una coincidencia, pero luego lo vio como una oportunidad de redención. Redención, no oculté mi escepticismo. Esa es su versión de los hechos. Gerardo se encogió de hombros. Afirmó que quería cuidar al hijo de la mujer a la que indirectamente había engañado, que se había enamorado de mí de verdad y que había intentado ser una buena esposa todos estos años para compensar de alguna manera lo que había hecho. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Viviana siempre había sido una maestra de la manipulación. Incluso ahora, acorralada, encontraba la manera de presentar sus acciones de la forma más favorable. No le creí, continuó Gerardo tras una pausa. No pude. Demasiadas mentiras, demasiadas coincidencias. Y luego esas fotos de los detectives de Peza. Sabía que la habían encontrado, planeaba desaparecer de nuevo, dejarme a mí lidiando con las consecuencias. ¿Lo admitió? No directamente. Pero cuando le pregunté por qué de repente quiso tener esa cena, invitarte. Dijo que quería resolver el problema de una vez por todas. Que tú siempre habías sido una amenaza, siempre sospechando de ella, y que mientras estuvieras cerca de mí, ella nunca estaría a salvo. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué planeaba exactamente Viviana en esa cena? ¿Poner finalmente a Gerardo en mi contra o algo más drástico? Recordé el sabor extraño en el vino que había servido. En ese momento, lo atribuí a la variedad. Pero ahora. He pedido el divorcio. La voz de Gerardo me sacó de mi ensoñación. Y llamé a la policía. Esa declaración me tomó por sorpresa. ¿Informaste a las autoridades de su identidad real? Gerardo asintió. Les dije todo sobre quién era ella realmente, sobre los documentos que encontraste. El detective con el que hablé dijo que han estado buscando a Priscila Galván durante mucho tiempo. Hay un caso federal de fraude financiero en su contra. ¿Y ahora qué? La detuvieron anoche, dijo Gerardo con calma, pero pude ver cuánto le estaba costando. Va a haber un juicio. Seré testigo, me miró cansado. Mi reputación sufrirá, por supuesto. Es difícil confiar en un auditor que no pudo reconocer a su propia esposa como una estafadora financiera. Había una amarga ironía en sus palabras, pero no desesperación. Aceptó la situación y estaba listo para seguir adelante. Hiciste lo correcto, dije. Mucha gente en tu posición habría optado por cerrar los ojos para dejarla desaparecer de nuevo y que engañara a alguien más. Gerardo sacudió la cabeza. No, basta de mentiras. Basta de sufrimiento. Nos sentamos en silencio mirando el fuego en la chimenea. La llovizna caía fuera de la ventana. Un sonido tranquilo, casi reconfortante en nuestro silencio. Voy a vender la casa, dijo finalmente Gerardo. Demasiados recuerdos. Y tal vez me vaya de Villa Santiago. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. ¿Estás seguro de eso? Traté de mantener mi voz neutral, aunque la idea de que mi hijo se fuera lejos dolía. ¿Tu trabajo? ¿Tus amigos? ¿Qué amigos? Gerardo sonrió con amargura. En 5 años de matrimonio con Viviana, los perdía casi todos. Ella me distanció gradualmente de todos los que me importaban. Decía que eran una mala influencia,
que no entendían nuestra elevada relación. Y yo dejé que sucediera. Reconocí esta táctica, aislar a la víctima de sus seres queridos, creando dependencia. Es una técnica de manipulación clásica. Siempre puedes empezar de nuevo aquí, dije. Recuperar a tus amigos, recuperar tu vida. Gerardo pensó por un momento. Tal vez, pero primero, necesito tiempo para poner las cosas en orden. Averiguar cómo seguir adelante. Tal vez tomar unas vacaciones, irme por un tiempo. Siempre puedes quedarte aquí, sugerí. Tu habitación. Gracias, papá, sonrió débilmente. Pero estaré en el hotel por ahora. Necesito espacio. Tiempo para estar solo. Lo entendí. Después de tal traición, es difícil confiar en nadie, incluso en los más cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me preguntó Gerardo de repente. ¿Qué cosa? Todavía la extraño. A la mujer que nunca existió. Su confesión me conmovió. A pesar de todas las revelaciones, a pesar de todo el dolor que Viviana le había causado, todavía recordaba los buenos momentos. Todavía lamentaba la pérdida de lo que creía que era real. Pasará, dije suavemente. Con el tiempo, Gerardo. Eso espero, suspiró. ¿Sabes qué más es raro? Entiendo por qué siempre has sido tan suspicaz, tan crítico con la gente. Todos esos años tratando con deudores, estafadores. Has visto lo peor de las personas y aprendiste a reconocer las mentiras. ¿Y yo? Yo pensé que solo eras cínico. No hubo reproche en sus palabras, solo una triste comprensión. Ambos éramos productos de nuestras experiencias. Yo me volví suspicaz porque trabajaba con engañadores. Él se volvió ingenuo porque quería creer lo mejor de las personas. Estoy orgulloso de ti, dije de repente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Por la forma en que has manejado todo esto, por encontrar la fuerza para enfrentar la verdad y hacer lo correcto incluso cuando duele. Gerardo me miró sorprendido. ¿De verdad? Sí, asentí. Siempre he estado orgulloso de ti. Yo solo. No sabía cómo demostrarlo. No sabía cómo hablar de mis sentimientos. Tu madre siempre me reprochaba eso. Tenía razón, Gerardo sonrió débilmente. Los dos tenían razón a su manera. Se quedó en silencio por un momento y luego añadió, gracias por revelar la verdad sobre Viviana. Sé que no fue una decisión fácil. Te arriesgaste a perderme para siempre. Eres mi hijo, dije simplemente. No podía dejarte vivir una mentira. No podía dejarte en peligro. Había un nuevo entendimiento entre nosotros, un nuevo vínculo, no basado en el respeto ciego o el miedo, sino en la honestidad y el reconocimiento mutuo de nuestras fortalezas y debilidades. Éramos dos hombres que habían pasado por el dolor y la traición y salieron de la prueba con una nueva visión del mundo y del otro. Creo que ya me voy, Gerardo se levantó. Estoy cansado como el demonio. No he dormido en 3 días. Lo entiendo, yo también me levanté. Llámame si necesitas algo. En cualquier momento. Se dio la vuelta en la puerta. Papá, gracias por todo. Cuando se fue, volví a la sala y me senté junto a la chimenea mirando la foto de Consuelo. Sentí una extraña mezcla de emociones. Satisfacción de que la verdad hubiera prevalecido. Orgullo por mi hijo por encontrar la fuerza para hacer lo correcto, pero también tristeza al darme cuenta de todo el dolor por el que había pasado. Consu, ¿estarías orgullosa de él?, le dije al retrato. Es más fuerte de lo que pensábamos. Viviana ha sido expuesta. Sus maquinaciones detenidas. He logrado lo que quería desde el principio, proteger a mi hijo de una mujer que le mintió, que tal vez nunca lo amó de verdad. Pero esta victoria no me trajo la satisfacción que esperaba. En lugar de triunfo, sentí una sutil tristeza por todos los años que Gerardo y yo perdimos por el malentendido y la desconfianza. Por el dolor por el que tuvo que pasar para ver la verdad. Pero en esa tristeza, también había esperanza. Esperanza de que ahora que Viviana no estaba entre nosotros con sus manipulaciones, ahora que ambos habíamos pasado por la prueba y salido de ella más sabios, podríamos reconstruir nuestra relación.
No la relación perfecta de las películas sentimentales, sino una relación honesta y real basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Y tal vez con el tiempo, Gerardo pueda sanar de las heridas infligidas por la traición de Viviana. Tal vez aprenda a confiar de nuevo, encuentre la fuerza para abrirse a alguien otra vez. Y yo estaré allí para él, apoyándolo pero sin interferir, dando consejos pero no imponiendo soluciones. Eso es lo que debería ser una relación entre un padre y un hijo adulto, una asociación de iguales, no una jerarquía. La lluvia fuera de la ventana finalmente se había detenido. Las primeras estrellas asomaban por los huecos de las nubes, tímidas, inciertas, pero reales. Así era la esperanza de un nuevo comienzo que había empezado en mi corazón.